¿Cómo están, estudiantes? En estos videos introductorios a la programación modular, ya estuvimos viendo en un video anterior, estuvimos hablando de los conceptos fundamentales y nos habíamos quedado en las ventajas de la programación modular, entre las cuales ya hemos mencionado facilidad de aprender el problema, división del trabajo entre un equipo de programadores, facilidad de mantenimiento y corrección de errores y reutilización del código. Entonces espero que hayan quedado claros esos conceptos. Como les digo, es importante que ustedes también se basen en la bibliografía para poder comprender mejor. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es vamos a tener una idea, vamos a tratar de formar en ustedes que ustedes entiendan cómo funciona internamente esta parte de la programación modular. Vamos a estar viendo ahora las llamadas a los módulos. Un programa modular contará con un programa principal y uno o varios módulos. El programa principal llama e invoca a los módulos cediendo a estos el control del flujo del programa. O sea, supongamos que acá les hice un diseño. Este es el programa principal, el que se está ejecutando digamos, en primer momento, el que controla todo el flujo del programa. Cuando él necesita la función de uno de los módulos, entonces, por ejemplo, acá en la línea 100, porque ustedes saben que en programación siempre se guía por número de líneas, entonces estos números que aparecen acá en la imagen representan los números de las líneas donde está el flujo del programa, porque como ustedes saben, el programa va haciendo de forma descendente línea a línea. Entonces vamos a suponer que ya ejecutó 99 líneas y se necesita llamar al módulo 1. Entonces es el programa principal, por supuesto, el encargado de llamar al módulo 1, y como dice acá, al invocar a ese módulo le pasa el control del flujo. O sea, es como si fuera que el programa principal se queda en pausa y comienza a ejecutarse el bloque del módulo 1 y hace la función que tiene que hacer. O sea, resuelve una parte del problema, y cuando se ejecuta todo ese bloque, entonces por supuesto devuelve el comando a la línea 101 en este caso, porque a él le llamaron en la línea 100 del programa principal. Entonces se ejecutó el bloque del módulo 1. Cuando se ejecutó todo el flujo o el control del flujo del programa, vuelve al programa principal a partir de la línea 101 y se continúa ejecutando, por supuesto, secuencialmente, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando necesita el módulo 1 nuevamente, eso también es algo que hay que mencionar, que por supuesto que se le puede llamar a un módulo tantas veces sean necesarias desde el módulo principal. En este caso, por ejemplo, en la línea 200 el programa principal necesitó nuevamente del módulo 1, entonces lo invocó nuevamente y se ejecutó nuevamente el bloque, y una vez que se ejecutó todo, vuelve el comando a la línea 201 y sigue ejecutándose. Por ejemplo, en la línea 300 se necesitó llamar al módulo 2. Entonces acá hay un ejemplo un poco recurrente, pero es para que ustedes comprendan que desde un módulo también se le puede llamar a otros módulos. O sea, no es que solamente el programa principal puede invocar a los módulos. En este caso, por ejemplo, el programa principal invocó al módulo 2 en la línea 300, y luego el módulo 2 comenzó a ejecutar su bloque y en su línea 400 necesitó del módulo 3. Entonces el mismo módulo 2 le invocó al número 3, al módulo 3, para poder resolver un cierto problema. Entonces allí le pasó nuevamente el comando al módulo 3 y este comenzó a ejecutarse, y así sucesivamente el módulo 3 le llama al módulo 4, y es como si fuese una reacción en cadena. Entonces el módulo 4 le llamó al módulo 5, y luego cuando se ejecutó todo el módulo 5 pasó nuevamente el comando al módulo 4. El módulo 4 ejecutó todo lo que tenía que ejecutar. Cuando se terminó la ejecución del módulo 4 se pasó nuevamente el flujo al módulo 3. Es como si fuese un ciclo repetitivo, y lo quise hacer de esta forma para que ustedes comprendan el funcionamiento de las llamadas a los módulos. Entonces cuando termina la ejecución, el fin del módulo 3, entonces le pasa nuevamente a la línea correspondiente al módulo 2, y cuando el módulo 2 se ejecuta todo, entonces allí le pasa nuevamente el flujo al programa principal. Entonces espero que les haya servido este ejemplo, que de hecho es un poco llamativo, ¿verdad? Pero quise hacerlo así para que se entienda lo más exactamente posible. Luego también decir que dentro de los lenguajes de programación o dentro de los programas como
se puede decir de una forma mejor. Y sí, dentro de los programas o de los lenguajes específicos de programación existen funciones matemáticas, por ejemplo, internas dentro del lenguaje C, por ejemplo, que ya te hacen, digamos, ciertos cálculos. O sea, ya son módulos dentro del lenguaje mismo, ya son librerías que existen. Por ejemplo, acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la función absoluto, que devuelve el valor absoluto de una expresión; aleatorio, que devuelve un número aleatorio; coseno, devuelve el coseno. Entonces, en lenguaje C, por ejemplo, estos están embutidos, por decirlo de una forma, dentro de la librería matemáticas, math.h. ¿Está bien? Y eso dependiendo también del lenguaje de programación que ustedes utilicen. Entonces, por ejemplo, acá está el logaritmo, expresión, que devuelve el valor del cabecera; logaritmo, raíz, devuelve la raíz cuadrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá inclusive les puse exactamente cómo esa función se escribe en lenguaje C. Por ejemplo, la función para raíz cuadrada es sqrt, que es squares en inglés. Entonces te devuelve ya la raíz cuadrada de un número. Por supuesto que nosotros también podemos hacer una función o un bloque de código que se encargue de devolver la raíz cuadrada de un número, pero ese trabajo ya prácticamente sería en vano, porque dentro del lenguaje mismo ya existen ciertas librerías que nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizarlas de acuerdo a la necesidad que tenemos en un momento. Entonces, estas librerías, estas funciones, son también módulos que los creadores del lenguaje fueron, por supuesto, agregando dentro de dicho lenguaje. O sea, no es nada de otro mundo, solamente son bloques de códigos. Detrás, por ejemplo, de la función run hay un bloque de código también que se está ejecutando para poder hacer la funcionalidad de devolver, por ejemplo, un número totalmente aleatorio. ¿Está bien? Y así por delante para cada una de las funciones. Luego lo que podemos hacer es ver, digamos, el formato o el prototipo, como se dice en programación, de la declaración de funciones. Esto que les puse acá es el modelo que hay que seguir para poder declarar correctamente una función. Primero se pone el tipo de dato que va a devolver la función, si es que va a devolver un dato, porque una función en cierto sentido, una función, por ejemplo, en lenguaje C dice siempre devuelve un dato, pero existen también módulos o procedimientos que no devuelven ningún valor. O sea, hacen una tarea por separado, pero no le devuelven al programador o al programa un resultado. Por ejemplo, imprimir una factura. Él imprime la factura y terminó. No le devuelve al programa, por ejemplo, cuánta factura imprimió. De hecho que podría hacerlo, ¿verdad? Pero en ciertos casos el programador no necesita de esa información. Entonces, si va a devolver un dato, primero hay que poner el tipo de dato. Si va a devolver un entero, si va a devolver una palabra, si va a devolver un booleano. Como ustedes saben, booleano es falso o verdadero. Después hay que poner el nombre de la función, que tiene que ser un identificador válido, que nosotros ya hablamos de los identificadores válidos en otros videos. Y dentro de un paréntesis hay que poner la lista de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Lo que la función necesita, los datos que la función muchas veces necesita para poder efectuar la tarea que se le pide. Por ejemplo, en el ejemplo citado de imprimir una factura, un parámetro sería, por ejemplo, cuando uno le invoca a un módulo de imprimir, se le puede pasar como parámetro el número de factura que se desea imprimir, por ejemplo. Entonces, él utiliza ese número de factura, accede a la base de datos exactamente a ese registro y lo imprime. Entonces, eso viene a ser los parámetros. O sea, son datos que necesita el módulo para poder realizar la tarea específica. Luego, dentro de las funciones o de los módulos, también es posible que sean necesarias declaraciones locales. O sea, por ejemplo, esto en otras palabras más sencillas son lo que son las variables o las constantes. O sea, dentro del módulo mismo, por supuesto, se pueden también declarar variables locales. En otro momento vamos a estar hablando también de lo que son las variables globales, ¿verdad? Pero ahora solamente vamos a quedarnos con esto. Es algo que ustedes necesitan entender, la diferencia entre variables locales y variables globales.
Y después, por supuesto, está el código de la función, que es prácticamente el algoritmo que tiene que resolver. Y después devuelve el valor de la expresión, o sea, hace un retorno, que es bien el dato que va a devolver a la función principal. Entonces, la función principal toma ese dato y lo utiliza en lo que sea necesario. Y después, por supuesto, la señal de fin del código. Entonces, básicamente, este es el prototipo para declarar una función. Por supuesto que nosotros a lo largo de los ejercicios que vamos a estar haciendo, que al principio vamos a estar haciendo ejercicios bien básicos, vamos a estar nuevamente insistiendo en esto, porque lo que vamos a hacer, pues lógicamente, es declarar funciones y utilizarlas dentro de un programa. Entonces, ustedes no se preocupen tanto en este momento, porque en los ejemplos también se van a comprender mejor estos conceptos. Es posible que sea necesario utilizar datos auxiliares, como dice acá. Se utilizan declaraciones locales, que son las variables, y eso se hace de la misma forma que en el programa principal, por supuesto. Se le informa del tipo de dato que tiene la variable y se declara. Entre las palabras reservadas, inicio, fin, se colocará el código de la función. Claro, se tiene que poner, ¿verdad?, el código dentro del cuerpo de la función. Y la función, como todo algoritmo, tiene un inicio y un fin. Una función siempre devuelve un valor. Eso es lo que estábamos diciendo. Acá se toma como que en lenguaje C una función siempre va a devolver un valor. Ahora bien, existen también lo que son los módulos, que, como habíamos dicho, también hacen tareas, efectúan tareas, pero no devuelven ningún valor. Eso también es importante resaltar, ¿verdad? Y con esto estamos finalizando la introducción teórica a esta unidad. Espero que les haya servido los conceptos que hemos hablado, y como ya hemos dicho también, estaremos viendo en los ejemplos dichos procedimientos para poder fijar mejor. Muchas gracias.